Hola chicos, ¿cómo están? Bien, como siempre, eh, en este momento les voy a explicar a modo de resumen lo que respecta a la industria del petróleo, en este caso la refinación. Este tema corresponde a la sesión 12, que sería la semana 12. Y es un tema corto, muy sencillo. Recuerden que nosotros nos interesa conocer los procesos. Para profundizar más, les dejo las referencias bibliográficas y el material complementario. Tienen revistas, tienen libros, eh, muy, más que teóricos, son técnicos. Les va a ser de gran ayuda. Bien, saberes previos. ¿En qué consiste el proceso de refinación de petróleo? ¿Qué es destilación? ¿Cuál es la composición del petróleo? ¿En qué consiste el cracking? Recuerden que estas preguntas son parte de la discusión durante el desarrollo de clase. ¿Sí? Entonces, tienen toda, en la referencia, pues, van a encontrar las definiciones elementales y técnicas para poder realizar el debate, chicos, el día de clase. La problematización. ¿Cuál es la diferencia entre la destilación atmosférica y la destilación al vacío? Una pregunta muy importante, muy bonita. En el caso te presentes a una empresa de refinería, pues te van a hacer este tipo de preguntas. Bien. Al final, ustedes van a estar en las condiciones de describir y reconocer los procedimientos básicos y el tipo de equipo para establecer la secuencia de las operaciones en el proceso de destilación primaria y cracking de petróleo. Tienen una motivación, como en toda clase. Recuerden que es parte del proceso y en clase observamos el video. Bien, la industria del petróleo, refinación. Bueno, en primer lugar, al petróleo se le conoce también como el oro negro. El petróleo cuando está crudo no tiene ningún valor, ¿sí? Entonces, tiene que pasar por un proceso de refinación para recién que este tenga valor. Ahora, ¿cómo está compuesto químicamente el petróleo? Bueno, el petróleo es un compuesto, es un hidrocarburo, ¿no? Contiene carbono e hidrógeno en su estructura, principalmente, y es la composición de, de todo elemento que forma parte del petróleo. ¿Sí? Entonces, ahora, dentro de este crudo, vamos a encontrar elementos contaminantes, como el caso de los metales pesados, por ejemplo, principalmente níquel, vanadio, también por ejemplo, azufre y nitrógeno, ¿no? O sea, estos elementos no se permiten, o mejor dicho, se eliminan durante el proceso de refinación. Y lo que se busca es, valga la redundancia, refinar la estructura de la molécula, ¿no? Hidrógeno-carbono. Es la estructura básica y elemental de todo hidrocarburo. Bien. Luego, el petróleo crudo se clasifica en petróleo parafínico, nafténicos, aromáticos y asfálticos. ¿Sí? Bueno, los parafínicos se caracterizan por compuestos ya sea de cadena lineal o de cadena ramificada. Por ejemplo, un isoctano, el N-octano. En el caso de los nafténicos, tenemos los naftenos, si se dan cuenta son compuestos cíclicos, ¿no? Son cíclicos los compuestos. Luego tenemos los aromáticos, la estructura del benceno, ¿sí? Y bueno, los derivados de estos, ¿no? Del benceno, el tolueno, el cumeno, entre otros.
también pueden hacer de doble anillo, como el caso de los naftalenos, el antraceno, ¿no? Esos son los petróleos aromáticos. Y los asfálticos, bueno, los asfálticos es una mezcla de lo mencionado anteriormente. Bien. El petróleo crudo, en este caso en nuestro país, el petróleo peruano es un petróleo tipo parafínico de bajo contenido de azufre. Ahora, son dos secciones de nuestro país o zonas que se explota, ¿no? O se obtiene petróleo. En la selva norte, que tiene un petróleo con un grado de 10 a 15 API, y en los crudos de la zona noroeste, ¿no? Como el caso de Talara, Zorritos y zonas aledañas, que tiene una densidad de 35, claro, un grado de 35 a 40 API. El API significa, es un grado, ¿no? Es un grado que está propuesto, ¿sí? Por el Instituto de Petróleo Americano. Justo acá tenemos las siglas, y nos indica, pues, cuán pesado o liviano es un petróleo. Cuán pesado o liviano es un petróleo. Bien, entonces, tenemos nosotros, pues, reservas. Hay trabajo para los profesionales de proceso. Entonces, jóvenes, este es un tema muy importante. Al menos tenemos que conocer bien el proceso, las pautas, las etapas que siguen, y así, en el caso uno de ustedes llegue a laborar dentro de una refinería, pues le va a ser mucho más fácil, ¿no? Bien, la destilación primaria topping. Bueno, esta destilación primaria también es una destilación al vacío, y esta destilación, bueno, es la primera etapa en toda refinería, ¿sí? Y lo que se busca es separar los componentes, ¿no? A cuales se les conoce fracciones del crudo, que está acá. Querosene, desde el más liviano hasta el más pesado. Entonces, esa es la primera etapa, y eso es la primera etapa en todo proceso de regeneración. Cada fracción se caracteriza por el punto de ebullición, ¿sí? A ver, desde la toma, ¿sí? En primer lugar hay un desalador. ¿Por qué? Lo que sucede es que eh, al sacarlo del mar, ¿sí? Puede entrar en contacto de repente. Entonces, al entrar en contacto el petróleo con agua de mar, entonces lo primero que se tiene que hacer es eliminar esa agua de mar, ¿no? Desalar. ¿Por qué? Recuerden que ahí el mar tiene, pues, exceso de sales. Entonces, cloruro de sodio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio. ¿Qué sucede con estas sales? Si es que no son eliminadas durante el proceso de destilación en la torre, y si no se hace un buen control en la parte superior, entonces puede haber un descenso de temperatura, y el agua puede condensar. Y al condensar el agua y al entrar en contacto con estas sales, y el calor, se puede formar ácido clorhídrico. Y al formarse ácido clorhídrico, ¿qué va a suceder dentro de la columna? Lo va a dañar, lo va a corroer. Entonces es por eso que, para evitar ello, principalmente se tiene que desalar, ¿sí? Una vez que se ha desalado, pasa a una torre pre-flash, donde el objetivo simplemente es liberar prácticamente ya las sustancias más volátiles, ¿sí? Y esas sustancias más volátiles, pues, ya entran también al proceso de destilación, que se da en la columna de destilación, valga la redundancia. Y los más pesados entran por un horno, el cual es calentado, y entra al tanque, perdón, a la columna de destilación. Ya en la columna de destilación, conforme se le va ingresando calor, las sustancias, pues, de acuerdo a sus diferentes puntos
ebullición se van separando a cierta distancia, ¿no? Acá se utiliza pues una torre fraccionada, ¿no? Una torre de destilación fraccionada, ¿sí? Ahora, es muy importante controlar la temperatura del tope en la columna, ya que, por ejemplo, si la temperatura aumenta, lo más probable es que haya arrastre de los productos o sustancias que están al fondo, y eso es lo que se debe evitar. Y otra de que si la temperatura disminuye, va a haber condensación de las especies más volátiles, en el caso también acá del agua, en la parte superior, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe de evitar. Ahora en las empresas, las alturas de las torres, bueno, es variado, pero aproximadamente están entre 60 metros de altura, ¿no? Estas torres, sí, es variado, pero como referencia, por ejemplo, puede llegar hasta 60 metros, ¿no? Y ya es un tema de cálculo y de diseño, calcular por dónde va a ingresar el flujo, el número de platos de esta columna, en fin, eso ya es el tema de operación, ¿no? Bien, entonces miren, el producto, acá se tiene una nafta liviana por la parte superior, una pesada, que es parte del condensado, y luego ya parte de la columna también van saliendo en cada punto, por ejemplo a 170 tenemos el queroseno, un 14%, a los 160 el gas oil liviano, a 320 tenemos el gas oil pesado. Y el crudo reducido, bueno, los fondos en la parte inferior. Y estos procesos, o perdón, estos productos entran, ¿no?, a otra etapa ya para un post-tratamiento. Pero primero tenemos que centrarnos en este punto. Ahora, esta es una destilación atmosférica que se da, pero el complemento de esta destilación atmosférica es una destilación al vacío. Bien, antes de hablar de la destilación al vacío, en cada cortes se obtiene destilados ligeros, destilados medios, pesados y residuales, desde el punto de vista teórico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de los destilados ligeros tenemos éter de petróleo, gasolina, queroseno, agua ras de mineral, otros disolventes. Los medios, diésel número 2, diésel número 4, lubricantes ligeros, aceite de flotación. En el caso de los destilados pesados, lubricantes pesados, aceites de flotación. Y los residuales, pues, full oil número 6, asfalto, gasolina, parafinas, coque de petróleo. No, la clasificación ya va a depender a cómo, de acuerdo al proceso, ¿no?, de cada empresa. Pero teóricamente estos serían los productos en cada destilado, ¿no?, en cada fracción. Bien, la destilación al vacío, tienen la imagen, como muestra acá. Siempre recuerden, antes de separar cualquier sustancia, cualquier elemento, se hace un precalentamiento por un tema de economía energética, ¿no?, que lo vimos en la clase anterior, ¿no?, y se explicó. Lo que se busca en una unidad al vacío es lo siguiente, ¿no?, generar un vacío dentro de la columna para destilar sustancias por debajo de su punto de ebullición normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay sustancias que al elevar la temperatura, estas ya se carbonizan. Entonces, para evitar ello, ¿qué se tiene que hacer? Generar un vacío dentro del sistema. Ahora, la presión con la que se trabaja internamente es aproximadamente 20 mililitros de mercurio, lo pueden observar acá, ¿sí? Y lo que es al disminuir la temperatura, se va a vaporizar los productos, ¿no?, al disminuir la temperatura. Entonces, esto va a permitir extraer los productos más ligeros sin descomponerse térmicamente, no, sin descomponerse térmicamente su estructura molecular. Y de esa manera se sigue fraccionando los productos, ¿no? Se sigue fraccionando más productos. Prácticamente vamos aumentando el rendimiento de lo que se obtiene en la atmosférica.
Entonces, con la unidad al vacío lo que se busca es aumentar el rendimiento, bajando la presión. ¿Sí? Ahora, los fondos ya pasan a un sistema de craqueo catalítico o térmico. Antiguamente se hacía desde el punto de vista térmico, pero hoy en día ya se trabaja con catalizadores. Normalmente, o la temperatura, bueno, del craqueo, la temperatura de carga está aproximadamente entre 500 y 500 grados, ¿no? Y acá se utiliza bastante energía, ¿no? Bastante calor para hacer el rompimiento, ¿no? Acá las sustancias más pesadas por acción del calor, que es el craqueo térmico, se va a utilizar se va a fraccionar los fondos que son cadenas carbonadas muy largas. Con el térmico ya lo que se permite es nuevamente fraccionar a más livianas y ingresarlas nuevamente, continúa, ¿no?, en el proceso de refinación. Y eso lo conoce como cracking de petróleo. Entonces, esta imagen pues es un craqueo térmico, pero también existe un catalítico, ¿no? Acá la temperatura en la cual de trabajo que debería estar entre 500 y 500. Y nuevamente esas cadenas carbonadas largas se van a romper y se van a fraccionar nuevamente, donde las más livianas por la parte inferior, las medias y los fondos, ¿no? Bien. Pues si dan cuenta, esta es la primera parte. Luego vamos a hablar en el siguiente tema de petroquímica, donde ya estos subproductos pasan por otros procesos y se obtienen otros productos o derivados del petróleo en este caso, ¿sí? Entonces, bien, en conclusión, primero tiene que hacerse un desalado, pero hay que aumentar la temperatura, más o menos a 150. Luego hay un calentamiento de tren intermedio de 210, la destilación flash para volatilizar o separar, ¿no?, las especies más volátiles antes de entrar a la columna de destilación. Los fondos de la columna pre-flash pasan a un horno de calentamiento de 260, a un calentamiento de tren caliente y luego a un horno que llega a 370 y pasa a la destilación atmosférica. Y luego el complemento de la destilación atmosférica, les mencioné que era la destilación al vacío, para aumentar el rendimiento de los productos, ¿no? Y al final ya los fondos que pasarían a un craqueo térmico, ¿no? Bien, tienen una asignación, observen los videos, están muy bonitos, muy interesantes, les va a ayudar mucho para el debate y las referencias bibliográficas, jóvenes. Entonces, no se olviden de, en el caso de tener alguna duda, alguna consulta, pues, en escribirme, ¿sí? Si se van a dar cuenta que en las referencias bibliográficas hay como dos diapositivas, perdón, dos hojas de las diapositivas, y son libros o fuentes muy técnicas, les va a servir. Muy interesante, léanlo, por favor. Y de esa forma, el día del debate, pues, la participación sea voluntaria, como siempre, pero lo que se busca es ya ir más a fondo, ¿no? Si bien es cierto, todos participan, dan sus ideas generales, pero la idea es que en el debate ya tenemos que hablar desde el punto de vista más técnico, desde el punto de vista más específico. Sí, bueno chicos, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en clase.